Bienvenidos a este espacio de crecimiento y desarrollo personal y laboral. Y ahora el tema que vamos a tratar hoy es las personas inteligentes emocionalmente. ¿Sí? ¿Cómo son? Ya hablamos de las competencias indispensables que debemos ejercitar, adoptar para desarrollar inteligencia emocional. Y también dijimos que la inteligencia emocional es más importante que los conocimientos que se puedan tener. Y ojo, es en serio, es más importante. Imagínense a un extraordinario licenciado en administración de empresas con maestrías, diplomados y todo lo que quiera. Gerente de RH, de recursos humanos. Tiene todos los conocimientos técnicos para ocupar ese puesto. Pero ante cualquier problema, por más sencillo que sea, hace un show, entra en shock, se enoja, pierde el control. Yo conocí a una persona con esa preparación y cada vez que un colaborador le presentaba una incapacidad o una renuncia, se descontrolaba de tal manera. Es que ya lo capacité y ahora se va. Y yo decía, pues si quiere ir, pues, a buscar a otra persona, es tan fácil como esto. No les miento. Le presentaron una incapacidad y dijo, tú no te puedes ir, yo te necesito en el trabajo. Y no permitió que se fuera a gozar su incapacidad. De ese tamaño era su debilidad. De ahí la importancia del manejo de la inteligencia emocional. Pero siga con nosotros para saber cómo son las personas con inteligencia emocional, cómo actúan. Vamos a ver solamente 8 características de cómo son, cómo reaccionan ante cualquier situación que se les presenta. Y sobre todo, situaciones que se salgan de control o del estándar. Primero que nada, saben expresar claramente sus sentimientos. Sobre todo cuando están en compañía de otras personas. Son asertivos, muy claros, para evitar que los demás puedan interpretar de manera errónea sus sentimientos, sus emociones. Siempre procuran encontrar maneras de revelar su estado emocional sin generar mensajes contradictorios. Pero vamos más atrás. ¿Qué es un sentimiento? ¿Qué es una emoción? La emoción es una reacción biológica que nos predispone a reaccionar de cierta manera. Nos predispone cuando se presenta un estímulo externo, algo que oyes o que ves o interno, pensamientos, recuerdos. Solamente que las emociones son transitorias. Te asustas, te da miedo, pero es un momento. Lo que hacen es que durante un periodo corto de tiempo nos sacan de nuestro estado habitual y nos llevan a la acción. Y son mucho más intensas que los sentimientos. No son buenas o malas, simplemente son emociones. Se pueden medir por las acciones, por el lenguaje corporal, por las microexpresiones. La persona con más inteligente que sea, cuando sucede algo que la saca de control, pónganle que no grita, pero la cara cambia. ¿Se acuerdan de la chica, del ejemplo de la chica del cuadro, la que tiró el cuadro cuando se enojó con el novio? Así es un segundo. Y los sentimientos es la suma de la emoción y el pensamiento, es decir, es el resultado de las emociones. Una emoción se transforma en sentimiento en la medida que uno toma conciencia de ello. Ser conscientes de nuestros sentimientos nos ayuda a gestionarlos, a administrarlos para poderlos manejar adecuadamente. Y la diferencia fundamental entre sentimiento y emoción es que los sentimientos se experimentan conscientemente, sobre todo cuando tienes una relación, estás enamorado y lo sientes, lo sabes. Mientras que las emociones se manifiestan consciente o inconscientemente. Las famosas arañitas en el estómago, ¿no? Esa emoción.
y éstas se pueden adueñar de nuestras acciones. Por eso las personas inteligentes emocionalmente no se permiten enviar mensajes contradictorios. Simplemente dicen lo que tienen que decir. Para resumir, las principales diferencias entre emoción y sentimiento son su duración, intensidad y reacción. No lo olviden, en un momento bajo el influjo de una emoción de ira, por ejemplo, puede cambiar toda tu vida. El caso de Pablo Lai. Es un actor mexicano, joven, guapo, de telenovelas, de películas. En un ataque de ira, golpeó a un hombre por una estúpida discusión de un problema de tráfico. El puñetazo que le dio en la cara le provocó que 2 días después tuviera un derrame cerebral y murió. Y ahora, este joven está calificado como un individuo violento en Estados Unidos. Es un triste caso de dejarse llevar por una emoción. Puede resultar muy lamentable. Entonces, las personas inteligentes emocionalmente son asertivas porque saben controlar sus emociones y sus sentimientos. Segundo, las personas con inteligencia emocional saben reconocer sus propias necesidades. Todos sabemos que las necesidades humanas van mucho más allá que las necesidades fisiológicas. La comida, la seguridad, abarcan algo más elevado. Las personas que son inteligentes reflexionan sobre cómo han llevado su vida, qué necesidades no han cubierto, qué inquietudes tienen, a dónde quieren llegar todavía. Conocen sus necesidades y al hacerlo son capaces de hacer planes para cubrir esa necesidad. Es importante porque tenemos que saber qué espacio falta por llenar y qué se puede hacer para lograrlo. Eso no solamente es de jóvenes, es de todas las personas. Las personas que creen que están satisfechas, que no tienen nada que desear, que no tienen ningún vacío que cubrir, se deterioran muy rápidamente. De ahí la expresión de si se jubiló, ya no hace nada. Entonces, no, siempre vamos a tener necesidades que cubrir. Tercero, las personas inteligentes emocionalmente se esfuerzan por gestionar muy bien su atención. Saben que en el mundo hay experiencias dolorosas y que no debemos centrarnos solamente en ellas. Porque si lo hiciéramos, pues siempre estaríamos tristes, como hay mucha gente que siempre se está quejando, ya los conocemos. Porque también hay experiencias felices y las debemos disfrutar muchísimo. Porque estamos de acuerdo, ¿verdad? Que ninguna de las dos son para siempre. Porque si solo viviéramos pensando en ellas, estaríamos viviendo una realidad muy estimulante, pero muy separada de la realidad. Por eso las personas inteligentes emocionalmente procuran dirigir la atención a criterios que sean de utilidad para sí mismos. Y no caen en ninguna trampa, en una espiral de pesimismo o de optimismo desbordante, que lo atrape y sea su manera de percibir las cosas. Tenemos que estar conscientes que todo pasa, afortunadamente todo pasa. Y las cosas malas pasan, pero también pasan las cosas buenas. Entonces hay que disfrutarlas mientras estén. Gobiernan el foco de atención los inteligentes para que las situaciones no los gobiernen a ellos. Cuarto, saben analizar la viabilidad de sus aspiraciones. No se desbocan en tomar riesgos sin pensar en las consecuencias de fallar. Las personas emocionalmente inteligentes deciden en qué proyecto van a invertir su tiempo y su esfuerzo, siempre dependiendo de las posibilidades de éxito esperadas. No lo hacen sobre expectativas irreales. No es de que, ay, voy a poner una tienda, una boutique, porque tengo la sala desocupada. No. Hacen estudios y cuando llegue el resultado, éxito o fracaso, no les llega de sorpresa. Ya lo sabían, lo pueden asimilar. Las personas inteligentes emocionalmente no viven pensando que todo el mundo lo quiere perjudicar. Eso es un tema que lo tenemos que tocar porque no hemos hablado de eso.
pues no quiere decir que sean confiadas al 100%, pero no viven pensando que todo el mundo les quiere hacer daño. No hacen ejercicios mentales de complot contra de ellos, como si todo el mundo estuviera buscando cómo lastimarlos. Raramente una persona inteligente emocionalmente se toma las situaciones como algo personal. Y lo hace. Es común, muy común que las personas pasan por un lugar donde se está presentando una discusión, un conflicto, y inmediatamente se siente aludida. Yo tenía una contadora, trabajaba con una contadora a la que quiero mucho todavía, y cada vez que hablaba con ella sobre sus colaboradores y les decía, oye, fíjate que mira cómo está la actitud de este, y yo no hago eso, yo no soy así. Y siempre le decía, no estamos hablando de usted. Siempre le decía, no se suba a rings que no le corresponde. ¿Cómo le gustaba agarrar personal cualquier palabra que señalara alguna situación o un error? Sexto, las personas inteligentes emocionalmente utilizan la autocrítica. Miran hacia atrás y reconocen los errores propios. Eso es muy útil. Por eso las personas inteligentes evalúan sus respuestas cuando se involucran en situaciones fuera de las comunes. Porque van a analizar objetivamente y tomar la parte de responsabilidad que les toca en cada situación. Esto permite tener una visión más realista de su capacidad de manejar las situaciones. Y nunca se van a escudar en excusas o pretextos. Jamás vas a escuchar a una persona inteligente que te diga, yo no tuve la culpa, fue el de al lado. Jamás. Séptimo, no tienen miedo a conocer personas nuevas. Las personas inteligentes emocionalmente son capaces de abrirse hacia nuevas experiencias y personas. Jamás vas a escuchar que te diga, no voy porque no conozco a nadie. No, vamos, son personas seguras, que no les intimide ese tipo de cosas. Siempre quieren conocer a otras personas y se adaptan muy fácilmente. No quiere decir que todo el mundo les agrade, no. Sucede que rápidamente se dan cuenta de cómo se maneja y puede decidir quedarse con ese grupo o dejarlo. Así de sencillo. El índice de éxito de las personas con inteligencia emocional, laboralmente hablando, es del 90%, porque se destacan del resto de los demás. Inteligencia emocional es la habilidad de reconocer sentimientos propios y ajenos y saber gestionarlos. Daniel Goleman, escritor del libro de Inteligencia Emocional. Nos vemos la próxima semana, espero sus comentarios. La próxima semana seguimos con un tema bien padre sobre lo mismo. No se les olvide, 6:30, y por favor, cuando empiece esta cápsula, este espacio, compartan ahorita para que sigan con Elliot, ¿ok? Nos vemos 6:30, Facebook, Coach Leti Palazuelos, y en YouTube, Leti Palazuelos con 2 S. Suscríbanse, por favor. Gracias, bye.